Estimadas y estimados participantes, les doy la más cordial de las bienvenidas a este nuevo módulo en el que hablaremos sobre un tema muy relevante, sobre todo para la educación de hoy en día, que tiene relación con las TICs, la enseñanza y el aprendizaje de las TICs hoy en nuestro siglo y los desafíos, oportunidades y algunas estrategias que podemos empezar a implementar y usar para innovar en esta área. Lo primero que nos importa trabajar con ustedes dice relación con los principales desafíos y la pregunta sobre los desafíos. Es importante saber que la mayoría de nuestros estudiantes hoy en día son nativos digitales o desde muy pequeños han tenido relación directa o tal vez indirecta, pero con el tiempo han ido incluyendo en sus vidas como parte fundamental de ellas el uso de la tecnología. En ese sentido, es importante que en nuestro rol de docentes, acompañantes, o el rol o el papel que ocupemos dentro de las organizaciones y dentro del mundo educativo, nos demos cuenta que el uso de las TICs hoy es fundamental. En ese sentido, las TICs nos van a presentar diversas oportunidades de trabajo. Van a poder aportarnos a nuevos desafíos, a vencer nuevos desafíos. Van a poder llevarnos a comprender la educación y nuestro ejercicio pedagógico o de acompañadores de equipos docentes que buscamos facilitar las tareas, que buscamos evaluar de otras formas, que buscamos planificar, diseñar de otras formas y nuevas formas didácticas que nos permitan la inclusión de las TICs. En ese sentido, el objetivo principal y el propósito de este video es que podamos discutir y yo poderles contar cómo usar estas TICs, que no tiene relación con simplemente sumar nuevas tecnologías, aparatos o herramientas dentro de la sala de clase. En ese sentido, les vamos a proponer el concepto de integración curricular, que es el concepto que nosotros queremos trabajar con ustedes y que vamos a evaluar en esta clase, en esta temática, y que queremos que ustedes reflexionen y analicen. Hay un versus entre dos temáticas, que dice relación con usar las TICs sin un propósito claro al interior de aula, es decir, simplemente usar computadores, usar nuevas herramientas, pedir tareas virtuales, crear plataformas o páginas web sin ningún sentido, solamente por el hecho de incluir herramientas versus el aprender a valorar las posibilidades didácticas que nos ofrecen las TICs siempre en relación a nuestros fines o propósitos educativos. La diferencia radica en que cuando valoramos las posibilidades didácticas de las TICs o de las herramientas tecnológicas, lo que hacemos es tomarlas e incluirlas en nuestros programas de asignatura o en nuestros sílabus o planificaciones, lo que nos permite utilizar efectivamente las herramientas para poder dar sentido a los propósitos de nuestra clase. ¿Qué implica entonces utilizar o integrar curricularmente las TICs? Primero, usar tecnología para planificar estrategias que permitan facilitar la construcción del aprender. No solamente es importante incluir nuevas tecnologías, sino que nuestra estrategia didáctica incluya la herramienta. En segundo lugar, es importante usar esa tecnología al interior del aula, es decir, utilizarla a diario de manera que forme parte de nuestra clase y no sea un agregado o una parte anexa que esté fuera de ella. También es importante utilizar estas tecnologías para apoyar las metodologías activas. Recuerden que no solo es importante trabajar las metodologías activas separadas de la tecnología, sino que nuestra meta de clase debe integrar la herramienta. Es importante también, y como parte fundamental, usar la tecnología como parte del currículum, lo que nos va a llevar a utilizar esa tecnología para aprender los contenidos de una disciplina, para aprender a usar esos contenidos, para poder movilizarlos, para hacer cosas y actuar de una manera determinada. Es importante trabajar también desde algunos errores o falencias que cometemos. ¿Cómo saber si estoy hoy utilizando las TICs, pero quizás solo estoy utilizándolas de manera superficial, pero no integrándolas? Aquí les voy a nombrar y citar algunos ejemplos importantes. En general, llevar, por ejemplo, a sus estudiantes a un laboratorio de computación a hacer lo mismo que podrían hacer en su sala de clases sin un propósito claro es solamente utilizar una TIC, sin un propósito integrativo. Si en vez de usar 30 minutos de su clase para leer con sus estudiantes
usted reemplace esos 30 minutos por media hora de trabajo en el computador en temas de lectura, también usted solo está haciendo uso de una herramienta tecnológica. Pero podría hacer lo mismo sin esa herramienta, por lo tanto no hay una integración curricular que le dé sentido a esa herramienta. También usar programas o software educativos que cubran áreas de interés especial técnico, pero que no necesariamente ensamblan con un área temática del currículum. En general, cuando uno utiliza nuevos software, lo que hace es aprender y aprender a usar nuevos contenidos. Sin embargo, no responden a la lógica curricular que usted plantea en su asignatura. Y en ese sentido, las TICs, en estos 3 ejemplos, hay muchos más, quedan fuera. En general, y la bibliografía que vamos a utilizar en este módulo, que va a quedar disponible para ustedes en nuestra plataforma, plantea que, según complejidad y tiempo, la integración curricular de las TICs genera un camino. Y ese camino tiene al menos 3 pasos, que son los que están aquí, que tiene que ver con el apresto a la tecnología, con el uso de la tecnología y con la integración. Las lógicas de apresto significa solamente una aproximación, la primera aproximación a las TICs, que ni siquiera están incluidas, sino que se conocen, están presentes, están ahí, pero ni siquiera son utilizadas. Luego de eso empezamos a utilizarlas, empezamos a jugar con ellas, empezamos a mirar sus posibilidades y finalmente las usamos como parte integral de nuestra planificación para integrarlas curricularmente en nuestra asignatura. Lo invito a profundizar, sobre todo con la bibliografía que les voy a dejar, donde explica paso a paso estos elementos. Para finalizar, les queríamos dejar algunos pasos, algunos consejos y recomendaciones para que usted empiece a pensar dentro de su asignatura, su clase o a los profesores que usted acompaña, les empiece a incentivar a pensar cómo incluir tecnologías en su currículum. El primer paso tiene que ver con la identificación en su propio programa de curso sílabus o las planificaciones que utiliza, cuáles son las metodologías activas que con mayor frecuencia utiliza. Podría decir que usted utiliza generalmente debates, podría decir que utiliza mesas redondas, podría decir que utiliza estrategias de role-playing, entre otras. Identifique cuál utiliza con mayor recurrencia. Cuando tenga identificada todas estas metodologías, el siguiente paso es que usted genere un diagnóstico de su asignatura. Siempre este diagnóstico pensando y enfocado a elementos que a usted le gustaría perfeccionar o mejorar dentro de su asignatura. Por ejemplo, cuando usted detecte problemas con la participación de sus estudiantes, es decir, que usted por más que intente incentivar la participación, que sus estudiantes pregunten, que sus estudiantes opinen, analicen entre ellos, sus estudiantes guardan silencio, usted no logra generar esa participación. Entonces le gustaría solucionarlo. El tercer paso es la integración. Cuando usted busca herramientas TICs que le permitan dar respuesta a esa problemática específica. Cuando usted piensa integrar a su clase una TICs luego de un diagnóstico, ¿no?, que a usted le permita tomar una decisión con respecto a esta herramienta que estoy utilizando, no solo la estoy utilizando porque quiero incluir TICs, sino que porque quiero efectivamente hacer una integración con mi currículum y dar solución a mi propósito y que mi objetivo se cumpla a través de esta herramienta. Entonces, por ejemplo, usted puede decir, si tenía un problema de participación, entonces incluiré clickers o tecleras en mis clases para preguntar a mi estudiante diversas preguntas motivacionales al inicio de la clase o detonantes al inicio de la clase o al final de la clase preguntar qué aprendió o entre medio de la clase ir preguntando por los contenidos. Usted va a promover la participación. En ese sentido, ese aparato, esa teclera, le va a estar entregando a usted evidencia valiosa para poder decir que usted efectivamente cumplió con el propósito u objetivo de su clase. En ese sentido, la evidencia nos dice que una integración correcta de la tecnología es cuando, como por ejemplo en este caso de las clickers, usted logra dar cumplimiento a su clase con el uso de esa tecnología. Si esa tecnología no estuviese, sería mucho más complejo ese cumplimiento. Cuando usted detecte ese elemento, se va a dar cuenta que efectivamente usted incluyó la TICs de manera correcta. Y finalmente es importante que usted repiense su lógica programática o curricular e incluya en sus metas de clase o propósitos formativos la herramienta que desea utilizar. Los dejo invitados a realizar la actividad de la clase, de esta temática, además revisar
con mucho cuidado y detención la bibliografía y los dejo invitados para la siguiente clase.